Al principio, quizás como para memoria histórica y para que nuestra gente de la danza salvadoreña eh, tenga una idea de lo que sucedió, allá por el 2007, un grupo de artistas nacionales, dentro de músicos, pintores, etcétera, se reunieron para crear una mesa de discusión sobre las artes, el arte salvadoreño, el desarrollo que se tenía en ese momento. Y realmente fue al principio un poco estresante, con mucha catarsis, pero había un objetivo claro de ver si de alguna manera se dignificaba, se potencializaba el arte en nuestro medio. Es así como nace la primera mesa de diálogo social abierto, que tuvo varios nombres: mesa permanente de arte y cultura, diálogo social abierto, otros nombres que se le dieron, y que al final pues se fue convirtiendo en incluso plataforma para hacer políticas de gobierno. Por cierto, el gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda que nosotros tuvimos en El Salvador, referente era Mauricio Funes en ese momento, que llegó a la presidencia, solicitó a esa mesa, ¿verdad? Paralelamente sirvió el trabajo que se estaba haciendo, porque la mesa tenía un objetivo bien claro, y era dignificar el arte salvadoreño, independientemente de la ideología, partido político o lo que se tuviera. Era la idea de poder desarrollar el arte como tal, independientemente quién estuviera en ese momento en el poder. Entonces sucede de que eso fue lo que sucedió, y más adelante pues vamos a seguir hablando de cómo se encuentra en este momento. Además, considero yo de que ser parte de esas mesas tenía también, se me había escapado una cuestión fundamental que nos llevó a crear, mantener y intentar desarrollar esas mesas. Era también el hecho de, como dije al principio, dignificar, pero también velar por cosas rubros específicos, como la acreditación de las artes. Cuando hablamos de dignificación, velar por la seguridad social de los artistas, que creo que por ahí empezó también la inquietud y el deseo de algunos artistas de irse incorporando poco a poco a esas mesas. Sin embargo, había como buen salvadoreño confusiones entre qué significaba estar en la mesa, y fuimos descubriendo algunos que estuvimos bien constantes y perennes desde el inicio, que se buscaba primero algunos volver a la palestra del escenario, volver al activismo artístico con festivales, acciones meramente artísticas, que no está mal, pero nosotros tratábamos de hacer ver a la gente de que en realidad era más que hacer un activismo artístico, era profundizar sobre las problemáticas que todavía no habían sido solventadas, ni siquiera planteadas. Entonces, esos eran como los primeros objetivos que buscaba esa mesa: dignificar, acreditar, hacerse sentir como miembros de una sociedad, y además la seguridad social, que se reconociera que el arte en nuestro país de alguna manera era, pues no era, es una profesión como tal. Entonces, así como fue que la mantuvimos por 2 años, luego tuvo una transición, ¿verdad? De esa mesa se generaron insumos, mencionaba yo, sobre lo que iba a ser el plan estratégico de cultura para el primer gobierno. Sirvió de insumos incluso para otras acciones que ahora se están dando en este momento, 2009 al 2014, algunos movimientos que se han generado, incluso para el siguiente gobierno de izquierda en el país.
pero no deja de haber ese ruido de que si estar en esas mesas significa buscar ciertos elementos que nos sirvan para tener también poder político, artístico y cultural en este país. Yo personalmente creo, lo digo muy sinceramente, no es para eso, es para, como hicimos al principio en el 2007, dignificar el arte, que tenga una claridad, que no es una cuestión de partido político, de circunstancias que se van dando en esos momentos. Lo importante es tener claro de que estamos con un sentimiento socialista dentro del arte, pienso yo. Velar pues, en general, pero eso es como irnos quizás a la raíz de nuestro problema como salvadoreños. Sin embargo, no pierdo las esperanzas y considero ahora de que hay muchas cosas que hacer en este momento. Hay que reorientar algunas acciones. Generalmente se está buscando puestos en instancias culturales, que no debería de ser así. Es como hacer todo una ramificación de necesidades que tiene el arte y la cultura en nuestro país. Así es que yo considero que todavía no podría decir en qué nivel estamos de esa situación, porque no estamos en ningún nivel. Estamos tratando de todavía ubicarnos en qué vamos a hacer. Porque para cerrar esta parte yo quisiera decir de que ¿qué se va a administrar si generalmente en el país no hay una producción artístico-cultural sólida? No se puede administrar algo que no existe totalmente. No se puede dirigir algo que no está produciendo como debe de producir. Es un país con 5 millones de habitantes y el quehacer artístico-cultural es muy poco y está reducido a ciertos grupos, a ciertas 2, 3 instancias, algunas personas que hacemos cosas de vez en cuando. No es o sea, incluso criticar arte, pero es que no estamos desarrollando todavía el arte como tal. No sabemos ni siquiera qué es arte, incluso dentro de las personas que estamos formando. Creemos que enseñar o transmitir algún conocimiento, eso es formación. No es formación, es solo una instrucción. Cuando se crean las políticas culturales, ¿qué se espera? Bueno, las políticas de entrada sabemos que las genera la población, un grupo específico, una área específica, una comunidad específica. Son necesidades que se van dando en relación a una administración pública. Podríamos decir de que realmente lo que hacen los políticos es administrar las leyes que emanaron de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que realmente somos nosotros los que generamos las políticas y que debemos de sobreguardar que se cumplan, velar que se desarrollen, que avancen, que se hagan innovaciones, incorporar nuevas necesidades. Es decir, los artistas, cuando tengamos la política de cultura y los trabajadores de la cultura, debemos de estar velantes, debemos de estar conscientes de que debemos de no solo esperar que alguien haga las políticas, que se impriman en un papel, que estén en una ley como letra muerta. Tenemos que darle vida, tenemos que ser muy cuidadosos. El país está lleno de muchas políticas, a lo mejor sean de las mejores, pero en concreto no se logra nada. A los políticos yo creo que hay que hacerles, ese es otro trabajo, hay que trabajar con ellos, ayudarles a que el discurso tenga que ver realmente con lo que dicen, con lo que hacen. Pienso que la política no es mala, debe de ser muy bien cuidada, ¿verdad? Una política, o más bien el trabajo de los políticos debe de ser muy bien cuidado, controlado. Entonces
nosotros debemos de también tener conciencia como gremio artístico, como gremio de cultura, que debemos de ser velantes de que esto se cumpla. Siento que hace falta un poquito más de educación para nuestros dirigentes, nuestros políticos, llámense alcaldes, llámense diputados, llámense ejecutivo, llámese como se quiera llamar. Por ejemplo, sociedades como en la que ahorita estoy, como la sociedad cubana, ese es un claro ejemplo, ¿verdad?, de la cultura, del apogeo, del desarrollo, del cuidado, de la constancia, del estar siempre pendiente de cómo va el proceso, cómo se debe desarrollar el arte, ¿verdad? Entonces es un trabajo arduo, tanto para nosotros los trabajadores del arte y la cultura, los que van a administrar la política, y bueno, la gente que va creciendo en el arte, ¿verdad? También estar conscientes de que eso debe de estar no ahí como un documento más, debe de estar como la Biblia, la gente que la lee a cada rato, estar pendiente qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, si hay algo que falta, ¿verdad? Entonces me parece a mí que ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer, y muy rápidamente, ¿verdad? No hacerlo tan lento, porque no somos un país rico, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Debemos de aprovechar al máximo el tiempo, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, porque eso implica recursos, implica una serie de cosas, pues, ¿verdad?, que el país no cuenta con ellos. Entonces debemos de ser prácticos, ¿verdad? Prácticos, ágiles, efectivos, eficaces, eficientes, dentro de todo, ¿verdad? O sea, y cuando digo dentro de todo, está toda la cultura y está inmerso el arte. Así es que yo pienso que tenemos que estar velantes, nosotros los trabajadores junto con los políticos. Bueno, para el 2015 seguir produciendo, seguir en la área académica, transformando mentalidades a la gente que se dedica a la danza contemporánea. Quiero también retarme con nuevos temas. Me interesa mucho lo de los mártires de la Universidad de El Salvador de 1975. Quiero retomar algunas obras que ya he hecho, volverlas a transformar, innovarlas, hacerles cambios y transformaciones, tanto en forma como en fondo, al igual que los bailarines, no de forma, sino que de fondo, hacer trabajo con ellos. Quiero hacerlo exactamente lo mismo con el medio de la danza, en la medida que se pueda y hasta donde se pueda hacer, y contribuir de alguna manera. Me gustaría también hacerlo a nivel de, otra vez, de políticas de cultura, ¿verdad? Estar un poco más inmerso en cómo se va a desarrollar, cómo se va a aplicar, cómo de alguna manera se va a poder ingerir dentro del desarrollo de estas políticas. Y bueno, intentar seguir aprendiendo en la medida que se pueda, en mi trabajo, el trabajo artístico, el trabajo académico, el trabajo en general de la danza. Esas son de las cosas que yo quiero hacer en el 2015 y a futuro. Me parece que el país debe ya de tener esos cambios, esas transformaciones, como decía en la pregunta anterior, y yo creo también que ya es tiempo. No me gustaría llegar a mayor y sentirme en ese aspecto, sentirme frustrado, ¿no? De que no veo yo todavía esos cambios.